Hola jóvenes, sexto semestre, muy buenos días. Espero que todo esté bien. Bueno, hoy continuaremos con la clase de Derecho Laboral. Recuerden que la clase pasada fue una especie de introducción a esta ley. Nos vamos a abocar a la Ley Federal del Trabajo. Ahí es donde se fundamentan las normas, las reglas a seguir entre patrones y trabajadores. Y vemos que el artículo primero nos dice que esa ley es de observancia federal. A diferencia de derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, que pueden cada estado tener sus propias normas, sus propios códigos, la Ley Federal del Trabajo es aplicable en todo el territorio. Es decir, mientras en Oaxaca alguien que comete un delito de homicidio calificado, como habíamos visto, puede tener hasta 40 años restringido de su libertad o privado de su libertad. Mientras que en Chiapas quizás puede ser 30, 35 años. La Ley Federal del Trabajo esta se aplica en todo el país. Simple y sencillamente no hay diferencias de derechos y obligaciones tanto de trabajadores como de patrones en Oaxaca, en Tijuana, en Yucatán, en la Ciudad de México. Es de observancia federal como habíamos hablado. A eso se refiere el artículo número 1. El artículo número 2 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que precisamente esta ley trata de mantener un equilibrio entre el poder económico del patrón y los derechos de los trabajadores. Los trabajadores, habíamos hablado anteriormente, no tenían estos derechos. Entonces esta ley viene a fortalecerlos, a cuidarlos en cuanto a proteger sus derechos que hemos estado hablando. El artículo 3 nos refiere que el de trabajo no es un artículo de comercio. Sonará un poco extraño, raro. ¿Cómo que no es un artículo de comercio? Bueno, efectivamente, ustedes no van a vender su trabajo. Ustedes, a cambio de su trabajo, que más adelante veremos que puede ser intelectual o físico, ustedes deben obtener, obviamente, ciertas prestaciones. Lo primero, pues obviamente, su salario. Y ya más adelante veremos qué otro tipo de prestaciones. El artículo cuarto de la Ley Federal del Trabajo establece que no se puede impedir el trabajo a ninguna persona. El único requisito o limitativa sería que este trabajo sea lícito. De ahí ustedes pueden dedicarse al oficio que ustedes quisieran. Recuerden que esto lo habíamos visto en derecho constitucional. Es decir, nadie puede impedirles que ustedes se dediquen a lo que sea siempre y cuando sea lícito. No pueden poner un expendio de mota, por ejemplo, todavía. Algún día yo creo, quién sabe. Eh, el artículo octavo nos va a definir obviamente pues, los sujetos a los cuales esta Ley Federal del Trabajo se va a referir. El primero es el trabajador. El trabajador nos dice que es una persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Ya habíamos hablado acerca de la subordinación en la clase pasada. Es decir, ustedes si van a contratar los servicios de una persona, esta persona forzosamente tendrá que ser física, mientras que ustedes podrán ser personas físicas o podrán asociarse con esas otras personas físicas y obviamente crear algún negocio, alguna agrupación que den trabajo a otras personas. Dentro de los trabajadores también existe, pues increíblemente, una diferencia. El famoso trabajador de confianza. ¿Quién es un trabajador de confianza? No nos vamos a referir a circunstancias sociales o psicológicas. Un trabajador de confianza es aquel que desarrolla forzosamente trabajos de dirección, de inspección, de vigilancia o de fiscalización. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el patrón deberá tener trabajadores en los cuales pueda confiar y en determinado momento, si pierde esa famosa confiabilidad, pues simplemente la relación de trabajo no continúa. Me referiré, por ejemplo, un contador de mi empresa. Si mi contador me está defraudando, no puede sindicalizarse ese trabajador, porque un sindicalizado sería más difícil
o un poquito más problemático que yo lo pudiera correr como patrón. En cambio, un trabajador de confianza precisamente va a estar en su trabajo establecido y obviamente por su responsabilidad en la confianza que el patrón le tenga. Ya habíamos hablado inclusive, por ejemplo, el trabajo de vigilancia, o mi velador, si se duerme, pues yo ya no tengo confianza y tendré que obviamente despedirlo. Todavía trae muchas consecuencias eso, ¿no? Eh, el artículo 10 nos dice que patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Ya habíamos hablado, ustedes se pueden asociar con otras personas físicas y crear pues una asociación de carácter empresarial y ustedes obviamente tendrán el carácter de patrón, pero ya como persona física ustedes no tienen nada que ver. Podríamos hablar de un sinfín de empresas, Televisa, Televisión Sociedad Anónima. Nadie sabe realmente quién es el patrón, sin embargo, ustedes el día que lleguen a trabajar como artistas, ojalá, no van a demandar descargas, sino van a demandar a Televisa, porque ella sería su patrón. Bueno, espero que haya quedado más o menos quiénes son los sujetos a los cuales esta ley se va a referir. Ahora vamos a referirnos a las relaciones individuales de trabajo. Más adelante espero que nos dé tiempo y hablaremos de las relaciones colectivas. Una relación individual es cuando una persona física o moral contrata a una sola persona. Y un contrato colectivo es cuando todos los trabajadores se agrupan y forman lo que se llama un sindicato y entonces ya los patrones físicos o morales no van a contratar a la persona física, sino van a contratar a alguien que se va a desempeñar en determinado cargo. Se entiende entonces por relación de trabajo cualquier acto que dé origen a esto. Es una prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Ya habíamos hablado que el elemento esencial de esa relación de trabajo se llama subordinación. Si no existe subordinación, simplemente no va a existir nunca esa relación de trabajo. Podríamos llamarle relación de carácter profesional, pero nunca relación de trabajo. Cuando ustedes vayan a contratar a una persona, es necesario obviamente crear las condiciones de trabajo. Es lo que normalmente nosotros conocemos como contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo lo establece el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo y en este escrito, que deberá ser firmado por las dos partes, patrón y trabajador, debe traer el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, estado civil y el domicilio tanto del trabajador como del patrón. Además, si esta relación de trabajo va a ser por obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado. Si yo contrato a un albañil para que vaya a hacer una barda, pues obviamente terminando la barda, que es obra determinada, se acabó la relación de trabajo. No lo voy a tener que indemnizar o correr después de los 30 años porque ya se acabó el trabajo. Un mesero también puedo contratarlo en épocas de alto demanda, porque venga, no sé, la guelaguetza. Entonces contrato a un mesero por un mes y terminado ese tiempo se acabó. En su colegio, a todos los profesores nos contratan por tiempo determinado, por 6 meses. ¿Por qué? Porque es lo que dilata el ciclo escolar. Y terminado ese ciclo, se acabó la relación de trabajo. También debe traer con mucho detalle qué tipo de servicio se va a prestar. Sí, ya habíamos hablado. Un patrón no puede exigir a alguien que haya contratado, sino que lo establecido en el escrito de condiciones de trabajo. Es también muy importante determinar dónde o en qué lugares se va a desarrollar ese trabajo. Si me contratan como chofer y me dicen, oye, tienes que ir a Tustepec, le digo, pues yo no puedo manejar en carretera. Pues, bueno, pero en el contrato sí estaba establecido. O simplemente me dicen que nada más voy a trabajar en la ciudad. La duración de la jornada, eso es muy importante, ¿no? Recuerden, bueno, vamos adelante, vamos a ver que hay jornada diurna, nocturna y la jornada mixta. Y esto es importante porque de ahí podemos determinar el pago de horas extras. La forma y el pago del salario. ¿Por qué la forma? Porque no solamente puede ser, bueno,
tiene que ser en efectivo, pero algunos patrones también dan especie, algunas despensas, algunos vales, y entonces eso tiene que quedar establecido. Cada qué tiempo van a pagar el salario, cada quincena, cada semana, cada mes, cada catorcena. Cada patrón maneja administrativamente estas circunstancias. Ok, la próxima clase continuaremos con esto. Tengan un hermoso día, cuídense mucho, no salgan de casa. Gracias.